Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el caso de la persona que fue atacada hoy, quiero pedir su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor, suscríbanse, denle like al video y dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Ahora, vamos con el caso. El sol estaba comenzando a asomarse por el horizonte, bañando la costa de El Sunsal con un resplandor tenue y dorado. La brisa salina recorría el aire, y a lo lejos se escuchaba el suave murmullo de las olas rompiendo contra las rocas. César caminaba descalzo sobre la arena mojada, su tabla de surf bajo el brazo, con el sonido del océano resonando en su cabeza. En ese momento, el mundo parecía en calma, como si todo hubiera quedado suspendido en el tiempo. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana. Era una hora inusual para surfear, pero César siempre había sido alguien que disfrutaba de la soledad del océano al amanecer. Sabía que el agua, a esa hora, estaría tranquila, y las olas perfectas eran más fáciles de encontrar. Sin embargo, esa mañana había algo en el aire que lo hacía sentir incómodo. La niebla, espesa y húmeda, cubría la costa, disminuyendo la visibilidad a apenas unos metros. La sensación de estar rodeado por una pared de niebla lo inquietaba, pero no lo suficiente como para hacerlo volver atrás. Al contrario, lo estimulaba. Con pasos firmes, llegó hasta la orilla, donde las olas rompían suavemente contra la arena. Se acercó al agua y la sintió fría en sus pies. Un shiver recorrió su cuerpo, pero solo lo ignoró. Se montó sobre la tabla y comenzó a remar hacia el mar, con movimientos rítmicos y medidos. Cada brazada lo llevaba más lejos de la costa, y el ruido de las olas se iba desvaneciendo mientras se adentraba en la niebla. El agua, oscura y misteriosa, parecía tragarse cada uno de sus movimientos. Cuando miró hacia atrás, la costa ya no era visible. El océano se había convertido en un vasto vacío gris. Solo la espuma de las olas rompía la monotonía del agua tranquila, creando pequeños destellos de blanco en la distancia. César se concentró en su respiración, su pecho subiendo y bajando con cada trago de aire, mientras sus brazos trabajaban al ritmo de las olas. Los demás surfers preferían las horas más soleadas, cuando la playa se llenaba de gente, pero él encontraba una paz casi sobrenatural en esa quietud. ¿Quién necesita una multitud cuando tienes el océano solo para ti?, pensó César, sintiendo la familiaridad de las aguas, el roce de la tabla bajo su cuerpo. Era un experto, un local. Conocía las olas de El Sunsal como la palma de su mano. A medida que se adentraba más, la niebla se volvía más densa. Al principio, pensó que era solo la humedad del mar, pero pronto la niebla se convirtió en un manto espeso que oscurecía su visión. Todo a su alrededor se volvió borroso. Sin embargo, no podía detenerse. Las olas seguían rompiendo frente a él. Sabía que ese día, a pesar de la falta de visibilidad, iba a ser uno bueno. La niebla no le importaba. Tras unos minutos más de esfuerzo, llegó a una zona donde las olas eran más grandes, más intensas. César se detuvo, se ajustó el leash y se preparó para esperar la ola perfecta. Los ojos de César recorrieron el horizonte, buscando el momento adecuado, pero todo lo que veía era niebla. Un suspiro escapó de sus labios. Nadie más estaba allí. Solo él y el vasto océano. «Vamos», murmuró para sí mismo. Sabía que, en algún momento, las olas llegarían. La primera ola llegó sin previo aviso. César la observó acercarse con rapidez. Con un rápido movimiento, se impulsó con las palas y remó con fuerza. La tabla se deslizaba sobre el agua, y pronto estaba de pie, buscando el equilibrio. Era un movimiento fluido, casi automático. Lo había hecho miles de veces, pero algo se sentía diferente. La niebla lo rodeaba completamente, y en su mente comenzó a despertar una sensación de incomodidad. Sin embargo, estaba demasiado enfocado en la ola para pensar en ello. Con habilidad, giró sobre la ola sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo mientras avanzaba. La espuma se levantaba a su alrededor.
y por un breve momento se sintió como si nada pudiera tocarlo, como si estuviera en su propio mundo aislado. Pero luego, algo cambió. Un ruido bajo, un sonido que no pertenecía al mar, atravesó la niebla. No era el usual crujir de las olas o el chocar de las piedras. Era un ruido extraño, profundo, como si algo estuviera moviéndose bajo el agua. César se detuvo un momento, mirando hacia el fondo del océano sin comprender qué acababa de oír. En ese breve instante, la ola lo arrastró y lo obligó a concentrarse nuevamente en su equilibrio. Alzó la vista, pero la niebla seguía implacable. Miró a su alrededor, pero no vio nada. La incomodidad seguía creciendo dentro de él, aunque no podía identificar exactamente qué era. Se sacudió la sensación y continuó remando, decidido a disfrutar de su práctica. Al momento de girar y prepararse para una nueva ola, algo más lo hizo detenerse. Esta vez, la vibración en el agua fue mucho más fuerte, y un rápido reflejo hizo que César mirara hacia abajo. Justo debajo de su tabla, vio una sombra oscura que se deslizaba rápidamente. Los latidos de su corazón se aceleraron. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra desapareció. O eso creyó. César se enderezó con rapidez y miró en todas direcciones, sin encontrar nada. La niebla lo envolvía, y el mar estaba en silencio, más profundo y ominoso que nunca. El sonido de las olas era casi un eco lejano en su mente. «¿Solo fue mi imaginación?», pensó, con la respiración agitada. Pero en su interior, una voz persistente le decía que no lo había sido. Con una sensación creciente de ansiedad comenzó a remar hacia la orilla. Tal vez era momento de regresar, sin embargo, apenas había comenzado a girar cuando algo grande, volvió a moverse bajo el agua. Esta vez, la vibración fue más fuerte y la sombra se acercó rápidamente. César intentó reaccionar, pero el agua comenzó a moverse violentamente, sacudiendo su tabla. Fue en ese momento cuando lo vio. Un aletazo masivo rompió la superficie del agua, y la enorme figura de un tiburón toro emergió de la niebla, con los ojos fijos en él. La mandíbula del tiburón se abrió, mostrando sus afilados dientes. César no tuvo tiempo de reaccionar. César apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. La enorme sombra se acercaba rápidamente bajo el agua, moviéndose con una agilidad imposible para cualquier ser de su tamaño. El tiburón toro emergió de las profundidades con la velocidad de un rayo, sus ojos fijos en César, como si lo hubiera estado esperando. La imagen de la mandíbula abierta, llena de dientes afilados, apareció ante él con una claridad aterradora. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. En un parpadeo, el tiburón se lanzó hacia él. La ola, que hasta entonces había sido su compañera, pasó de ser una fuente de adrenalina a un obstáculo mortal. César intentó girar hacia un costado, pero no fue lo suficientemente rápido. El tiburón alcanzó su pierna derecha con una fuerza brutal, hundiendo sus afilados dientes en la carne de manera salvaje. El dolor fue insoportable, un fuego punzante que lo atravesó desde su tobillo hasta la cadera. Su pierna fue arrastrada hacia abajo por la fuerza del tiburón, y en un segundo, todo lo que había conocido sobre el océano desapareció. El mar que antes parecía tan conocido, se convirtió en una trampa mortal. La tabla de surf, su única protección, voló de sus manos, alejándose rápidamente con las olas. Él, completamente paralizado por el dolor, intentó nadar, pero la bestia lo tenía atrapado. «No», gritó, aunque su voz apenas se escuchó en medio del rugir del océano. Su grito fue sofocado por el agua, que comenzaba a llenar su boca y sus pulmones. Intentó liberar su pierna, pero el tiburón continuaba apretando con más fuerza, como si estuviera decidido a desgarrarlo por completo. Con un esfuerzo sobrehumano, César golpeó el agua con su otra pierna, tratando de liberar su cuerpo, pero cada golpe solo parecía irritar más al animal. El tiburón no cedió. El único sonido que César podía escuchar era el inconfundible crujir de los dientes del tiburón al aferrarse con fuerza a su pierna.
Su mente se inundó de desesperación. Sabía que no podía seguir luchando por mucho tiempo más. En un último intento desesperado, César usó sus manos para intentar alcanzar el agua y empujar al tiburón, aunque en su mente, la esperanza ya se estaba desvaneciendo. La agonía de su pierna era tan intensa que ni siquiera podía pensar con claridad. Todo lo que quería era escapar. Pero en ese momento, el tiburón lo arrastró más profundamente hacia las aguas oscuras, hacia lo desconocido. La visión de su entorno comenzó a desvanecerse mientras las aguas se agitaban violentamente a su alrededor. El tiburón estaba sumergido en la oscuridad, y él, junto a él, descendía hacia las profundidades. Cada vez más, la superficie parecía quedar más lejana, hasta que todo se transformó en una espesa cortina de agua que lo rodeaba. Intentó luchar, intentó patalear, pero el tiburón no lo soltaba. Estaba atrapado, y las fuerzas lo abandonaban. Entonces, el tiburón, en un movimiento rápido y letal, lo liberó de su mordida momentáneamente. César, cegado por el dolor, no tuvo tiempo de reaccionar. Solo vio una sombra moverse rápidamente frente a él, y en ese instante, el tiburón lo volvió a atacar. Esta vez el tiburón fue más veloz, más violento, y con un nuevo golpe logró morder su otro muslo, hundiendo los dientes profundamente en la carne. «¡Ay, Dios!», murmuró, mientras sentía el ardor de la herida crecer. Cada segundo parecía una eternidad. La fuerza del tiburón era inhumana, y César ya no tenía control sobre nada. Estaba siendo arrastrado, pero sus fuerzas se agotaban. Su respiración era cada vez más entrecortada, y el agua salada entraba a su boca, dificultando más su capacidad para gritar. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de ayuda, pero solo pudo ver la niebla que lo rodeaba por completo. En un desesperado intento por zafarse, César levantó una mano buscando el agua, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlo a escapar. Fue entonces cuando escuchó un sonido a lo lejos. Un motor. Un bote. Su corazón latió con fuerza, como si cada latido fuera una súplica por su vida. Pero antes de que pudiera gritar, la oscuridad lo rodeó por completo. El tiburón lo arrastró más abajo, como si estuviera decidido a llevarlo consigo al fondo. César, casi sin fuerzas, se aferró a la idea de que aún había una posibilidad de sobrevivir. En su mente, había un solo pensamiento que lo mantenía aferrado a la vida. Si consigo volver a la superficie, hay una posibilidad. Solo tengo que salir de aquí. Con lo último que le quedaba de energía, logró liberarse de la mordida del tiburón, empujando con fuerza las aguas a su alrededor. La presión en su pierna aumentó, y la sangre comenzó a manar con rapidez, oscureciendo el agua que lo rodeaba. Con un grito ahogado, César volvió a la superficie, donde la niebla lo envolvió por completo, cegándolo aún más. Sus pulmones casi no podían tomar aire, pero su instinto de supervivencia era más fuerte que el dolor. Miró a su alrededor, pero no pudo ver nada más allá de la densa niebla. Solo podía escuchar el rugir del océano, su respiración entrecortada, y el latido acelerado de su corazón. En ese instante, vio el bote de los socorristas acercándose, y su mente se llenó de esperanza. Un bote, un rescate. La niebla no importaba. La muerte parecía estar lejos, y un respiro de alivio lo recorrió brevemente. Pero el tiburón no había terminado con él. Justo cuando César comenzó a alzar una mano para llamar la atención de los socorristas, sintió el tirón de nuevo. El tiburón, con su mandíbula increíblemente poderosa, lo arrastró hacia abajo una vez más. ¡No!, gritó César con todas sus fuerzas mientras las aguas lo tragaban nuevamente. La desesperación le nublaba la mente, pero una luz de esperanza seguía brillando. Si sobrevivo esto, si llego al bote, tal vez lo logre, pensó. Finalmente el tiburón se apartó un poco. Ya cansado de sus ataques, parecía haberse cansado o tal vez haber sentido la presencia de los socorristas que se acercaban. César, casi sin conciencia, flotó hacia la superficie. Esta vez, el tiburón no volvió a atacarlo, y por fin,
El bote de rescate llegó a su lado. Con las manos temblorosas y la visión turbia, César fue izado al bote, sintiendo un alivio momentáneo. La niebla comenzó a despejarse un poco, revelando el cielo gris y el mar calmo. A lo lejos vio cómo el tiburón desaparecía lentamente entre las aguas, regresando a su dominio, como si no hubiera pasado nada. César, ya a salvo en el bote, observó la costa que se acercaba lentamente, pero el terror no desapareció. Las heridas en su cuerpo seguían sangrando, y la imagen del tiburón, su mandíbula abierta y sus ojos fijos en él, seguía grabada en su mente. Sabía que la pesadilla no terminaría con su rescate. El océano lo había probado, y él había sobrevivido. Pero algo dentro de él sabía que las aguas nunca volverían a ser las mismas. César despertó en la playa, en un bote de rescate, rodeado por el eco distante de las olas rompiendo suavemente contra la costa. Su pierna derecha estaba vendada, pero el dolor seguía palpitante, como un recordatorio constante de lo que había sucedido. La niebla había comenzado a disiparse, pero el silencio del océano era inquietante. Sentía el peso de la tragedia en su cuerpo, una carga que parecía estar atada a su alma. Cada respiración le quemaba los pulmones, como si el océano estuviera adentro de él, ahogándolo, arrastrándolo. ¿Estás bien? La voz de uno de los socorristas lo sacó de su ensoñación. Era un hombre joven, con la piel bronceada por el sol y una mirada preocupada, aunque la preocupación no era suficiente para ocultar la fatiga en su rostro. César intentó responder, pero su garganta estaba seca, como si hubiera estado sumergido demasiado tiempo bajo el agua. Hizo un esfuerzo y finalmente sus labios se movieron, pero no logró articular ninguna palabra. Todo lo que podía hacer era asentir con la cabeza. «Tranquilo, lo tienes controlado», dijo el socorrista, aunque sus ojos no mostraban convicción. César podía verlo. El joven estaba preocupado. Él también lo estaba, pero de una manera diferente. César se pasó la mano por la cara, como tratando de despejar la niebla que aún nublaba su mente. Pero la niebla no desaparecía. La imagen del tiburón seguía allí, oscura y palpable, como una sombra que se alzaba frente a él. «No puedo», murmuró César, su voz quebrada. Miró al socorrista buscando algo de consuelo, pero solo encontró una mirada vacía. El socorrista asintió lentamente. «No puedo olvidarlo». Las palabras salieron con fuerza. César quería gritar, quería dejar salir el terror que sentía, pero la garganta le ardía. Cada vez que pensaba en el tiburón, su mente volvía al agua, al dolor, a la oscuridad. Cada momento, cada segundo que pasaba bajo el agua, lo sentía en su cuerpo. El roce de los dientes del tiburón en su pierna, el tirón violento, el peso de la mandíbula apretando, los ecos del océano que se transformaban en un rugido sordo en sus oídos. «Lo vas a superar», dijo el socorrista, con una firmeza que no convencía ni a él mismo. El rostro del socorrista estaba tenso, los músculos de su mandíbula apretados. Aunque intentaba ocultarlo, había algo en él que delataba su desconcierto. El ataque de tiburón en el Sunsal no era algo que sucediera todos los días, y el hecho de que hubiera sido un local, un surfista conocido, solo lo hacía más aterrador. César no podía apartar la mirada del mar. La costa se acercaba lentamente, pero él sentía que el océano no lo había dejado ir. Los recuerdos del ataque seguían vivos, tan frescos como si hubiera sucedido minutos antes. Los recuerdos lo ahogaban, lo absorbían, lo destruían. Se sentó en el borde del bote, la pierna mutilada colgando sobre el agua, las vendas empapadas en sangre. El frío lo calaba hasta los huesos. Pero no era el frío del mar lo que lo aterraba. Era la sensación de estar siendo observado. «Te va a doler, lo sabes, ¿verdad?». La voz del socorrista era más grave, más seria. El tiburón... No, estaba jugando. Eso no es un accidente, no fue un error. Estaba cazando. César lo miró, sus ojos se abrieron, buscando algo que pudiera tranquilizarlo. Algo que le dijera que no era cierto, que había sido solo un encuentro fortuito.
que el tiburón se había confundido o algo por el estilo. Pero las palabras del socorrista eran irrefutables. El tiburón lo había atacado con una violencia brutal, casi calculada, y había una razón para ello. Lo peor de todo era que César lo sabía. El tiburón no se había confundido. Había percibido a César como una presa. «No lo sé», murmuró César, mirando al mar nuevamente. La orilla de El Sunsal se acercaba con lentitud, pero no le traía consuelo. No había consuelo. El océano lo había marcado, lo había tocado en su lugar más íntimo y oscuro, y nada podría borrarlo. El bote continuaba su trayecto hacia la costa, pero César no podía dejar de mirar las aguas. La superficie estaba calmada, como si nada hubiera sucedido. Pero César sabía que debajo de esa calma, debajo de esa aparente tranquilidad, algo lo estaba acechando. Como un presagio, algo en su interior le decía que el tiburón aún lo observaba, esperando. El océano era un lugar demasiado vasto, demasiado insondable, para pensar que algo tan monstruoso como eso no volviera a ocurrir. «Te vamos a llevar al hospital», dijo el socorrista con una calma que parecía querer tranquilizarlo, pero que solo lograba hacer crecer la ansiedad en su pecho. «La pierna tiene daños graves, tienes suerte de estar vivo. El mordisco podría haber sido mucho peor». César no respondió. No podía. La imagen del tiburón seguía en su mente, tan vívida, tan clara, que casi podía sentir los dientes del animal arrancándole la carne, el tirón que lo arrastraba al fondo, el desgarro de su cuerpo al ser víctima de la fuerza inhumana del predador. Cerró los ojos, apretando las mandíbulas, tratando de alejarse de esa imagen, pero no podía. El socorrista miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a alzarse con fuerza. La niebla se había disipado casi por completo, dejando una visión clara del océano, del lugar donde había ocurrido el ataque. El socorrista, sin decir una palabra, agarró el radio y comenzó a comunicarse con las autoridades locales, dando el reporte del incidente, del ataque, del estado de César. «Es un milagro», murmuró el socorrista mientras se apartaba. César, con los ojos cerrados, escuchó su voz, pero no comprendió del todo. Solo podía pensar en el tiburón, en las aguas frías y oscuras, en la mandíbula abriéndose y cerrándose como un condena. El sonido de las olas era suave, casi tranquilizador, pero César sabía que el océano estaba lleno de monstruos. No importaba lo que dijeran los socorristas, ni cuántas veces le dijeran que había sobrevivido. Él no se sentía como un sobreviviente, se sentía como un hombre marcado, como una víctima, como alguien que nunca volvería a ser el mismo. El bote alcanzó la orilla, y los socorristas rápidamente comenzaron a sacar a César. A pesar de que ya no estaba en el mar, el miedo seguía persistente, como si el tiburón aún estuviera acechando entre las olas. Los paramédicos lo recibieron, en la playa, apresurándose a estabilizarlo. César apenas reaccionaba. Las palabras de los socorristas y los paramédicos parecían ser solo ruido lejano, una tormenta de voces que no podía comprender. Estaba atrapado en su propia mente, atrapado en la oscuridad del océano. Mientras lo trasladaban al hospital, las luces de las ambulancias parpadeaban en la distancia, pero César no podía dejar de pensar en las aguas que había dejado atrás, en la criatura que lo había marcado para siempre. Algo en su interior le decía que la historia no había terminado. Algo en su interior le decía que el océano siempre reclamaría lo que le pertenecía. César despertó en la fría sala de emergencias, envuelto en sábanas blancas, con la pierna derecha inmovilizada y vendada. El zumbido constante de las máquinas y el olor a desinfectante llenaban el aire, mientras los rayos del sol entraban por la ventana con una luz tenue que iluminaba las paredes estériles. Todavía podía sentir el tirón en su pierna, el dolor que no había desaparecido, aunque la anestesia había comenzado a desvanecerse. Su mente no estaba completamente despierta, pero el recuerdo del tiburón seguía presente, como una sombra, que lo acosaba. «César, ¿me escuchas?». La voz era suave pero firme. Una enfermera se acercó a su cama, una mujer de cabello recogido y uniforme impoluto.
Su rostro mostraba una expresión preocupada, pero también una ligera calma. «Estás en el hospital. Has sido rescatado, lo lograste». César intentó mover la cabeza, pero su cuerpo se sentía pesado, entumecido. «El tiburón», murmuró, su voz apenas un susurro. El terror que había experimentado estaba tan vivo como el dolor en su pierna, como si no hubiera pasado ningún tiempo desde el ataque. La enfermera, sin embargo, no respondió de inmediato. Observó a César por un momento, como si estuviera evaluando cómo darle la noticia, y finalmente se inclinó hacia él. «El tiburón te mordió con gran fuerza, pero el rescate fue rápido y tus heridas no fueron fatales, te salvaron». La enfermera lo miró fijamente, pero César no podía dejar de ver en su mente los ojos del tiburón, la sensación de su mandíbula cerrándose sobre su pierna, el horror del agua oscura tragándolo. «Vas a estar bien». Pero esas palabras no llegaron a César. No podía escuchar nada más allá de los ecos de su grito, de la sensación de ser arrastrado hacia el fondo del mar. Cerró los ojos, y en su mente, la escena del ataque se repetía una y otra vez. La mandíbula del tiburón, la presión en su pierna, la sangre. Todo seguía allí, fresco, tan cercano como si hubiera sucedido hace solo unos segundos. De repente, un sonido de pasos apresurados lo hizo abrir los ojos. La puerta de la habitación se abrió con brusquedad, y una figura apareció en el umbral. Era un hombre, con una chaqueta de policía marítima y un rostro serio. César lo reconoció inmediatamente. Era el jefe de los socorristas que lo había rescatado en la playa. «¿Cómo está?», preguntó el oficial, su voz grave pero cargada de preocupación. «¿Está consciente?». La enfermera asintió. «Está despierto. Está comenzando a recuperar la conciencia, pero aún está débil». «Bien, César, soy el comandante Díaz», dijo el hombre, acercándose a la cama de César. Sus ojos eran penetrantes, pero había un toque de compasión en ellos que César no esperaba. «Nos gustaría saber todo lo que puedas contarnos sobre lo que ocurrió. La policía, la agencia marítima, necesitamos todos los detalles». César lo miró fijamente. No entendía cómo alguien podía esperar que hablara. El dolor aún era demasiado intenso. La imagen del tiburón seguía acechando su mente, y la idea de relatar lo sucedido solo hacía que la sensación de impotencia se intensificara. ¿Cómo podía explicar algo tan brutal, tan visceral? ¿Cómo podía poner en palabras lo que había vivido? Lo vi, comenzó a decir, su voz quebrada. Vi la sombra debajo del agua, y luego cerró los ojos intentando recordar lo que había sucedido, pero la secuencia de eventos era difusa, como un sueño aterrador que se desvanecía al despertar. Me atacó, me mordió, me arrastró. Fue rápido. El comandante Díaz asintió, escuchando con atención, pero no parecía satisfecho con tan pocas palabras. Sabía que César necesitaba tiempo, pero las preguntas seguían acumulándose en su mente. Necesitaba más detalles, algo que pudiera ayudarlos a comprender lo que había sucedido, y sobre todo, cómo prevenir otro ataque. ¿Recuerdas si algo te llamó la atención antes del ataque? ¿La niebla? ¿Las olas? ¿Algún sonido inusual?, preguntó el comandante. César intentó pensar, pero todo lo que podía recordar era la inmensidad del océano, la niebla que lo rodeaba como una prisión, el agua fría y oscura que lo abrazaba con fuerza. No había nada más, solo el tiburón. «No, nada», murmuró. Estaba solo, solo el océano y la niebla. Su respiración se volvió más agitada y la enfermera lo observó con atención. «César, sé que esto es difícil, pero necesitamos saber más para poder proteger a los demás. Este tipo de ataques no son comunes aquí». Díaz hizo una pausa, y cuando continuó su voz era más grave. «El tiburón que te atacó fue un tiburón toro. Es un depredador territorial. No es común que ataquen sin provocación, pero es posible que lo hiciera porque te confundió con una presa. Lo que más nos preocupa es la agresividad del ataque». César lo miró fijamente. La noticia lo golpeó con fuerza. Un tiburón toro.
Un depredador territorial. Las palabras resonaban en su mente, y las imágenes de la criatura volvieron con una intensidad insoportable. No podía dejar de pensar en el miedo que había sentido, en la fuerza con la que lo había atacado, en cómo no había podido hacer nada para detenerlo. El tiburón había sido un monstruo, una fuerza imparable que lo había arrastrado hacia su dominio, hacia su propio mundo, hacia un abismo del que no sabía si podría salir. ¿Cuántos de esos hay aquí?, preguntó César con la voz temblorosa. La idea de que podría haber más, que podrían estar acechando, lo aterrorizaba. No podía concebir la idea de volver al mar, de enfrentar ese mundo nuevamente. El comandante Díaz frunció el ceño y miró a la enfermera antes de responder. Es raro que un tiburón toro ataque tan cerca de la orilla. De hecho, normalmente, no nos encontramos con ellos tan cerca de la costa, pero parece que la niebla y las condiciones del mar lo hicieron más propenso a acercarse a la zona. César no dijo nada más. No podía. La imagen del tiburón seguía atormentándolo, persiguiéndolo, sin importar cuántos días pasaran. La ansiedad lo estaba consumiendo. Quería creer que todo había pasado, que estaba a salvo, pero en lo más profundo de su ser sabía que el océano nunca lo dejaría en paz. El comandante Díaz dio un paso atrás, reconociendo la tensión en el aire. Vas a necesitar descanso, César. Sabemos que esto es mucho para procesar, pero tienes que entender que no todo el mundo sobrevive a un ataque como el tuyo. Tú lo hiciste. Eres afortunado. César lo miró a los ojos, pero no podía encontrar consuelo en sus palabras. La suerte no significaba nada para él. Había sido atacado por un depredador. Había estado a punto de morir. Y ahora, lo único que quedaba era el vacío. El silencio profundo del océano que nunca podría escapar. No sé si quiero volver al mar, susurró su voz quebrada, como si finalmente se permitiera admitir la verdad, aunque el simple hecho de pronunciar esas palabras le doliera. No puedo. El comandante Díaz lo miró con una mezcla de respeto y comprensión, sabiendo que las cicatrices de ese ataque irían mucho más allá de la pierna de César. Él, como muchos otros, no podía comprender lo que significaba enfrentarse cara a cara con la muerte. Y aunque César había sobrevivido, lo que quedaba dentro de él era una batalla mucho más grande que cualquier herida física. La habitación del hospital estaba oscura, casi vacía, salvo por el parpadeo de las luces fluorescentes en el techo y el sonido constante del monitor que medía su ritmo cardíaco. César se encontraba acostado en la cama, la pierna vendada, aún hinchada y dolorida. Pero lo que más le dolía era el peso en su pecho, la sensación de vacío que lo acompañaba desde el ataque. Se sentía atrapado entre el pasado y el presente, entre el terror que había vivido y la realidad de estar vivo. Había sobrevivido al tiburón, pero no al mar que lo había marcado. A través de la ventana, la luz de la tarde comenzaba a disiparse. Los últimos vestigios de sol brillaban débilmente, tiñendo de naranja el cielo. César miraba la ventana, pero no veía el horizonte. Solo veía el agua. Podía escuchar el murmullo de las olas rompiendo en la distancia, como si el océano estuviera llamándolo, como si nunca lo hubiera dejado ir. Cerró los ojos, pero la imagen del tiburón volvía, como un mal sueño del que no podía despertar. César, la voz de su hermana, Gabriela, lo sacó de sus pensamientos. Entró en la habitación, con la expresión de quien lleva días sin dormir, pero decidida a no mostrar más que una fachada de calma. Se acercó a la cama, y sus ojos se posaron sobre él con una mezcla de alivio y tristeza. ¿Cómo te sientes? César no respondió de inmediato. Estaba cansado, más allá de lo físico. La ansiedad, el miedo y el dolor psicológico eran mucho más intensos que cualquier herida que su cuerpo pudiera haber sufrido. Las palabras de la enfermera y el comandante Díaz seguían resonando en su mente, pero todo lo que quería era que desaparecieran. Quería dejar de sentir esa presión en su pecho, esa sensación de estar siendo observado, de estar siendo acechado por algo que nunca podría entender. Pero sobre todo, quería olvidar el mar. Quería olvidar que lo había tocado y que aún lo tocaba. César,
Gabriela repitió esta vez más suave, sentándose a su lado en la silla junto a la cama. Sé que no es fácil, pero tienes que hablar de esto. No puedes quedarte con todo dentro. César la miró, y por un momento, pensó en contarle. Pensó en contarle lo que había vivido bajo el agua, la lucha por respirar, la mandíbula del tiburón cerrándose alrededor de su pierna. Pensó en contarle cómo el océano lo había atrapado y lo había arrastrado, cómo había sentido que no había salida, que la muerte lo esperaba bajo las aguas oscuras. Pero cuando abrió la boca, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Lo que había vivido no podía explicarse con palabras. No podía compartir esa sensación de horror que aún lo perseguía. ¿Cómo lo hago, Gabriela? Su voz salió quebrada, como si no estuviera seguro de lo que estaba diciendo. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo sigo adelante cuando sé que el océano está esperando? Gabriela lo miró con tristeza. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que su hermano no solo luchaba con las heridas físicas, sino con algo mucho más profundo, algo que no podía ver, pero que podía sentir en cada palabra que decía. El terror había marcado a César de una manera que las palabras y los tratamientos no podrían borrar. No tienes que hacerlo solo, César, dijo Gabriela tomando su mano con suavidad. Te lo prometo. Vamos a salir de esto, pero tienes que intentar enfrentarlo, no dejar que te consuma. Lo que te pasó, lo que viste, no puede definirte. Pero César no estaba seguro. Sabía que su hermana tenía razón, pero la idea de enfrentar lo que había vivido parecía una tarea imposible. El tiburón no era solo un animal. Era una fuerza de la naturaleza, una presencia que se había impuesto en su vida de forma brutal y sin previo aviso. No había nada que pudiera hacer para deshacerse de ese miedo, nada que pudiera hacer para borrar la sensación de que el océano lo había tocado, lo había marcado. ¿Y si nunca puedo dejarlo atrás?, preguntó César, su voz apenas un susurro. ¿Y si no puedo volver al mar? ¿Si me mata por dentro? Gabriela suspiró, sintiendo el peso de las palabras de su hermano. Sabía lo que era ese miedo. Lo había visto en otros que habían pasado por traumas similares. El miedo no desaparecía de inmediato, pero también sabía que, si César no enfrentaba sus miedos, si no comenzaba a tomar el control, el océano lo seguiría persiguiendo, no importa lo lejos que estuviera. No es fácil, lo sé, pero debes intentarlo. No dejes que el miedo te gane, no dejes que el tiburón gane. César cerró los ojos intentando asimilar lo que su hermana le decía. La luz del atardecer seguía filtrándose a través de la ventana, tiñendo la habitación de tonos cálidos. Pero para César, todo parecía lejano. Todo parecía un recuerdo, lejano de algo que había perdido. Las olas seguían sonando en su cabeza, pero ya no era el sonido relajante del océano. Era un recordatorio, una advertencia. Gabriela no insistió más. Sabía que no podía obligar a su hermano a enfrentar algo que no estaba listo para enfrentar. En lugar de eso, se quedó en silencio, observando cómo César se sumía en sus pensamientos. Por unos momentos, todo estuvo en calma, pero esa calma estaba llena de inseguridad. Unos minutos después la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, era el comandante Díaz. Había venido a hablar con César, a asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que lo liberaran del hospital. Gabriela lo miró con cierta aprensión, pero se levantó de la silla y salió de la habitación, dejándolos a solas. El comandante se acercó a la cama, con su expresión seria. A pesar de la dureza de su cargo, había algo en su mirada que denotaba preocupación, incluso compasión. No era común ver a alguien como César tan afectado. La mayoría de las víctimas de ataques de tiburón en la región simplemente se recuperaban con el tiempo, aunque el miedo y las cicatrices quedaran. Pero César no era como los demás. César, dijo el comandante tomando asiento junto a su cama, sé que esto es difícil. El ataque de tiburón no es algo que muchos sobrevivan, y aún menos algo que se olvide rápidamente. Pero quiero que sepas que no estás solo en esto. César lo miró pero no respondió. No podía. Las palabras del comandante Díaz, aunque amables, no le daban consuelo.
Sabía que el hombre estaba haciendo lo que podía, pero no entendía lo que sentía. No lo comprendía. Sé que no puedo borrar lo que pasó, continuó el comandante, pero quiero que sepas que hemos aumentado la vigilancia en la zona. El tiburón que te atacó ya ha sido identificado, y hemos cerrado la playa temporalmente. No quiero que pienses que el mar es tu enemigo. El mar es parte de todos nosotros, pero también debemos aprender a respetarlo. César apretó los labios. Las palabras del comandante resonaban en su mente, pero no podían disipar el miedo que aún lo atormentaba. El océano, el tiburón, las olas, todo estaba conectado, y no podía dejar de sentir que algo lo esperaba allí, bajo las aguas oscuras, algo que no podía ver, pero que lo acechaba constantemente. El comandante Díaz lo observó por un momento, antes de levantarse. No sé si vas a volver al mar algún día, César, pero si alguna vez decides hacerlo, quiero que sepas que no será en solitario. No estarás solo en esto. César asintió, aunque no estaba seguro de nada. El océano lo había cambiado, y lo sabía. Quizás algún día, con el tiempo, encontraría una forma de recuperar lo que había perdido. Pero por ahora todo lo que podía hacer era enfrentar sus miedos poco a poco y esperar que el océano lo dejara en paz. César despertó temprano. Como era su costumbre, el hospital se había convertido en su hogar en las últimas semanas, un lugar que lo alejaba de la vida que conocía, pero al mismo tiempo lo mantenía seguro, lejos del mar que lo había marcado. Había pasado casi un mes desde el ataque, y aunque sus heridas físicas comenzaban a sanar, algo dentro de él seguía roto. Un vacío profundo que no podía llenar, que no sabía cómo llenar. Se sentó lentamente en la cama, mirando por la ventana. El sol estaba comenzando a salir, tiñendo de naranja el cielo y proyectando sombras largas sobre la playa que se veía a lo lejos. El océano estaba allí, quieto y misterioso, como siempre había estado. Pero para César, ahora representaba algo más. Era un enemigo invisible que lo acechaba desde las profundidades. Un enemigo que no podía ver, pero que sentía en cada pensamiento, en cada respiración. Con un suspiro, se levantó de la cama y se dirigió al baño. La pierna aún le dolía. Aunque el vendaje ya no era tan grueso, podía caminar, aunque cojeaba, y la idea de volver a enfrentarse al océano lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Lo peor de todo era que no sabía si alguna vez podría dejar de temerle. No sabía si alguna vez podría olvidar lo que había vivido, la sensación del tiburón, la fuerza de sus mandíbulas, el tirón en su pierna. Se miró al espejo, viendo su reflejo cansado, sus ojos apagados. El hombre que miraba de vuelta no era el mismo que había sido antes del ataque. Era alguien más, alguien marcado por una experiencia que no podía borrar. Una parte de él lo entendía, pero otra parte seguía luchando con la idea de que nunca podría ser el mismo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Era Gabriela, su hermana, con una expresión seria pero cálida en su rostro. ¿Ya despierto?, dijo con una sonrisa leve. Pensé que te quedabas dormido todo el día. César intentó sonreír pero no lo logró. Su hermana lo observó en silencio por un momento, antes de hablar nuevamente. ¿Cómo te sientes hoy? César se encogió de hombros. No sabía qué responder. Las palabras no parecían suficientes para explicar lo que estaba pasando dentro de él. Sabía que su hermana intentaba ayudar, pero no podía entender completamente lo que él estaba viviendo. No podía entender el miedo que lo atormentaba cada vez que cerraba los ojos, el terror que sentía al pensar en volver al mar. No lo sé, respondió con un suspiro. A veces siento que estoy mejor, pero luego... Gabriela terminó la frase por él, sabiendo bien lo que quería decir. Luego el miedo sigue ahí, ¿verdad? César asintió, sus ojos llenos de una tristeza profunda que no podía ocultar. La verdad era que no importaba cuánto tratara de convencer a los demás. No podía convencer a sí mismo de que iba a estar bien. El ataque del tiburón había dejado una huella en su alma que no se desvanecía con el paso del tiempo. César, lo que estás viviendo es normal.
dijo Gabriela, acercándose a él y colocando una mano sobre su hombro. Lo que ocurrió fue algo terrible, y no esperes que se vaya de un día para otro. Pero eso no significa que no puedas seguir. Adelante. Tienes que enfrentarlo poco a poco, no lo puedes dejar ganar. César levantó la mirada, sus ojos llenos de dolor. ¿Cómo lo enfrento, Gabriela? ¿Cómo enfrento algo que no puedo ver? El océano está ahí, siempre. Pero el tiburón está en mi cabeza. Está en cada pensamiento, en cada pesadilla que tengo. No sé si puedo hacerlo. No sé si puedo volver a ser quien era antes. Gabriela lo miró con comprensión. Sabía que su hermano estaba pasando por algo más profundo que simplemente el dolor físico. El ataque había dejado cicatrices invisibles, y esas eran las que más le costaba enfrentar. Lo sé, hermano, lo sé. Pero tienes que intentar. Lo que le pasó a tu cuerpo no es lo mismo que lo que le pasó a tu mente. Tu cuerpo sanará, pero si no trabajas en tu mente, el miedo seguirá ahí. César no respondió. La verdad era que no sabía cómo seguir adelante. No podía imaginar un futuro en el que pudiera regresar al mar, en el que pudiera volver a sentir la libertad que alguna vez experimentó mientras surfeaba las olas. Pero el miedo lo dominaba. El miedo era más grande que cualquier otra cosa, y no sabía si alguna vez podría superar esa sensación de impotencia. Gabriela, al ver que su hermano seguía sumido en sus pensamientos, decidió cambiar de enfoque. ¿Recuerdas lo que siempre decías sobre el surf? Que no importaba cuántas veces caías, siempre te levantabas. César la miró, confundido. Sí, lo decía, pero eso era antes. ¿Antes de qué?, interrumpió Gabriela, con un tono más firme. ¿Antes de que el tiburón te atacara? César, eso no te define. Lo que te define es lo que haces después. No te dejes vencer por el miedo. Tú, de todos los que conozco, eres el más fuerte. Has superado tantas cosas, y esta no es la excepción. César la miró en silencio, sintiendo la verdad en sus palabras, aunque le costaba aceptarla. El miedo seguía allí, pero tal vez podría aprender a vivir con él, a enfrentarlo. Tal vez no tenía que dejar que el tiburón lo derrotara. Tal vez tienes razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tal vez puedo intentarlo. Gabriela sonrió, agradecida por las palabras de su hermano. Eso es todo lo que te pido, César. Un paso a la vez. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente, y esta vez era el comandante Díaz. El hombre que había estado a cargo del rescate de César, y que, por alguna razón, había seguido en contacto con él durante las semanas posteriores al ataque. ¿Cómo está el valiente sobreviviente?, preguntó con una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban la seriedad que siempre llevaba consigo. Mejor, respondió César, asintiendo lentamente. Eso me alegra escuchar, dijo Díaz mientras se acercaba a la cama. Mucha gente no logra superar un ataque como el que viviste, pero tú, César, lo hiciste. Eres un ejemplo de resistencia. César lo miró, pero no pudo sonreír. No me siento como un ejemplo, me siento como alguien que tiene miedo de vivir. El comandante Díaz asintió con comprensión. Entiendo lo que dices. Pero el miedo no es el enemigo, César. El enemigo es quedarse paralizado por él. La clave es enfrentar ese miedo, no dejar que te controle. Sé que no es fácil, pero estoy seguro de que lo lograrás. César miró al comandante por un largo momento, y por primera vez en semanas algo dentro de él comenzó a moverse. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez podía encontrar la forma de recuperar algo de lo que había perdido. No volvería a ser el mismo. Eso lo sabía. Pero tal vez había una forma de reconstruir lo que el océano le había arrebatado. Lo intentaré, dijo César finalmente, con más convicción en su voz. Lo intentaré, paso a paso. Gabriela sonrió al escuchar esas palabras. Por fin, su hermano estaba dando el primer paso hacia la recuperación. No sería fácil, no sería rápido, pero al menos había comenzado a avanzar. El océano lo había marcado, sí, pero aún había esperanza. César había pasado semanas sin salir de su casa. La rehabilitación de su pierna había sido dolorosa,
Pero no era el dolor físico lo que más le pesaba. Lo que realmente lo estaba debilitando era el miedo. Había intentado regresar al mar, como Gabriela le sugirió, pero cada vez que se acercaba al agua, algo lo detenía. El sonido de las olas le erizaba la piel, su mente se llenaba de imágenes del tiburón, y su corazón latía con tanta fuerza que casi no podía respirar. El miedo no se iba, solo se disfrazaba, cambiaba de forma y se escondía en los rincones más oscuros de su mente. Ese día, sin embargo, algo había cambiado. Había decidido salir. Gabriela lo había estado convenciendo durante días para que fuera a dar un paseo por la playa, para que volviera a ver el océano incluso si no estaba listo para enfrentarlo. Ella había dicho que el mar no podía ser un enemigo, que necesitaba recuperar su amor por él, aunque eso significara ir a su propio ritmo. César se levantó de la cama con dificultad, sintiendo el peso de su cuerpo, y miró por la ventana. El sol estaba comenzando a ponerse, y el cielo se teñía de colores cálidos, casi como si fuera un recordatorio de que la vida seguía, que el día no había terminado, aunque él se sintiera atrapado en un ciclo interminable de dudas y miedo. Gabriela lo esperaba en la puerta, con una sonrisa leve en su rostro. «Vamos, hermano, un paso a la vez». César la miró. Luego bajó la vista a su pierna vendada. La herida ya no era tan profunda como antes, pero aún sentía un dolor sordo, un recordatorio constante de lo sucedido. Sin embargo, lo que más le dolía era la sensación de estar atrapado en su mente, en sus propios recuerdos. Cada vez que se paraba frente al mar, su cuerpo se tensaba, sus pensamientos se volvían caóticos, y el miedo lo controlaba. Sabía que necesitaba enfrentarlo, pero no sabía cómo. «Lo intentaré», dijo César finalmente, con una voz que sonaba más como una promesa a sí mismo que como una respuesta a Gabriela. «Solo un paseo, solo eso». Gabriela lo miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Eso es todo lo que pido, César». César asintió y caminó hacia la puerta. Al salir, la brisa salada le acarició el rostro, y por un momento se detuvo. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta dentro de él. El océano estaba ahí, a unos pasos, pero no podía verlo aún. No se atrevía. «Vamos, no te detengas», le dijo Gabriela, dándole una palmada en la espalda. César asintió y comenzó a caminar. Cada paso que daba hacia la playa era como una batalla en su mente. Sabía que Gabriela estaba allí para apoyarlo, pero aún no podía dejar ir el miedo. Era como una sombra que lo seguía, susurrándole al oído, recordándole lo que había vivido, lo que había perdido. La arena abajo, sus pies era cálida y el sonido de las olas que antes le había resultado relajante, ahora le parecía ensordecedor. El ruido de las olas chocando contra las rocas, el viento que movía las palmas, todo parecía demasiado real, demasiado cercano. Su respiración se aceleró y por un momento pensó en dar la vuelta, en irse, pero Gabriela, como siempre, lo sostuvo. «No estás solo», dijo tomando su mano. «No tienes que hacerlo solo». César miró al mar, sus ojos fijos en el horizonte, pero la visión del océano lo hizo sentirse pequeño, vulnerable. La niebla comenzaba a cubrir la costa, creando un manto gris que hacía que todo pareciera lejano, difuso. Un lugar que no podía comprender, que no podía controlar. Era el mismo mar, pero también era otro, uno que le había mostrado su lado más oscuro, uno que ya no podía mirar sin sentir que algo lo acechaba. «Recuerda lo que me decías, ¿te acuerdas?», Gabriela le dijo con una voz suave. «El mar no es el enemigo, solo lo es cuando no lo respetas. Tienes que aprender a escuchar y a entender sus reglas». César la miró, y por un momento sintió una chispa de lo que había sido antes, cuando el mar era su amigo, su refugio. Recordó los días soleados, las olas que desafiaba con su tabla, la sensación de libertad que le daba el océano. Pero ahora, todo eso parecía tan lejano. El tiburón había borrado esa sensación de paz, esa conexión. Ahora, solo quedaba el miedo. «No sé si puedo»,
dijo César, su voz quebrada. El tiburón, el mar, ya no es lo mismo. Gabriela lo miró con tristeza, pero no lo presionó. Sabía que las palabras no podían hacer mucho. Solo el tiempo y la voluntad de César podían hacerlo. No tienes que saltar de nuevo al agua ahora, César. Solo mira, solo respira. Si te da miedo está bien. No tienes que enfrentarlo todo de una vez. César asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Con cada paso, el océano parecía acercarse más, y sus pensamientos se volvían más frenéticos. Pero en algún lugar dentro de él, sabía que Gabriela tenía razón. No tenía que hacerlo todo de una vez. Solo mirar, solo respirar. Se detuvo en la orilla, mirando el mar. Las olas rompían suavemente, una tras otra, creando una espuma blanca que se desvanecía al llegar a la arena. No era el rugido furioso de las aguas del ataque, no era la fuerza brutal del tiburón, solo el mar, tranquilo en su aparente serenidad. César cerró los ojos y respiró hondo. «Está bien», dijo abriendo los ojos lentamente. «Voy a intentarlo». Gabriela sonrió, orgullosa de él. «Eso es todo lo que puedo pedir». César caminó unos pasos hacia el agua, pero se detuvo cuando la espuma tocó sus pies. El contacto fue como un choque eléctrico, pero esta vez no retrocedió. Se quedó allí, sintiendo la frescura del agua, el sonido de las olas envolviendo sus sentidos. El miedo seguía allí, acechando en las sombras, pero también había algo más, algo familiar, algo que lo conectaba de nuevo al mar, aunque solo fuera un hilo delgado. «Solo esto», susurró César, mirando el horizonte. «Solo este momento». Gabriela se quedó a su lado en silencio, dejándole el espacio que necesitaba. No tenía que decir nada más. Sabía que su hermano lo estaba haciendo a su propio ritmo, que estaba enfrentando el miedo en su propia manera. Aunque no lo viera, aunque no lo sintiera completamente, había dado el primer paso. El océano no lo había vencido. No aún. Tal vez nunca lo haría. Y aunque el miedo seguía allí, había algo en la forma en que el agua lamía sus pies que le daba esperanza. El mar no era su enemigo. Solo tenía que encontrar su lugar en él de nuevo. César dio otro paso, luego otro, y aunque la duda seguía ardiendo en su pecho, por primera vez en semanas, sintió que algo se aflojaba dentro de él. El miedo no se había ido, pero ya no lo controlaba, ya no lo definiría. «Vamos», dijo Gabriela con una sonrisa. «Puedo ver que lo lograste, hermano». César la miró y, por primera vez en mucho tiempo, le devolvió una sonrisa. «Sí», dijo, «lo logré». César había pasado las últimas semanas enfrentándose a lo que temía, paso a paso. La playa había dejado de ser un lugar prohibido, y el mar, aunque siempre presente, ya no parecía tan lejano. Había dado pequeños pasos hacia la recuperación, pero el océano seguía siendo una fuerza demasiado grande para controlarla completamente. Las olas, aunque hermosas y tranquilas, le susurraban al oído los ecos de lo que había sucedido, y el miedo, aunque más leve, aún lo acompañaba. Esa tarde, había decidido ir a caminar solo. Gabriela estaba ocupada con el trabajo, y aunque le había ofrecido ir con él, César pensó que necesitaba estar solo, en silencio, para pensar. Las calles de la ciudad costera estaban tranquilas, con el aire cálido de la tarde acariciando su rostro. La brisa marina lo acompañaba en cada paso, y las olas rompían suavemente en la orilla, una melodía familiar, pero también inquietante. César se detuvo al borde de la playa, mirando el mar. La niebla comenzaba a cubrir el horizonte, dando al océano un aspecto más místico, como si estuviera escondiendo algo. Se quedó allí, inmóvil, dejando que la brisa lo envolviera. Había aprendido a aceptar el mar, pero aún no lo entendía completamente. Había días en los que se sentía en paz, como el antiguo César que amaba surfear. Pero había otros, en los que el miedo lo dominaba, en los que la imagen del tiburón volvía con fuerza, arremetiendo contra sus recuerdos. El mar no tiene culpa de lo que pasó, se dijo a sí mismo,
pero las palabras no lo tranquilizaban como esperaba. Sabía que el océano seguía siendo su amigo, pero ahora era también un recordatorio de lo que había vivido. Mientras estaba allí, contemplando el agua, algo llamó su atención. A lo lejos, vio a un grupo de turistas disfrutando de un paseo por la playa, ajenos a la tranquilidad del paisaje que los rodeaba. Sin embargo, algo en la forma en que se movían, en sus gestos, parecía fuera de lugar. César frunció el ceño. No era paranoia. Algo en su interior le decía que no todo estaba bien. Se acercó un poco más hacia ellos, observando con mayor atención. El grupo estaba bastante disperso, cada uno disfrutando a su manera del paisaje. De repente, César vio a uno de los hombres, un turista de mediana edad, tropezar y caer al suelo. Al principio, pensó que había resbalado por la arena, pero cuando vio la expresión en su rostro, su estómago se tensó. El hombre estaba mirando al océano con una mezcla de horror y desesperación. No era un simple accidente. Algo más había sucedido. César empezó a caminar más rápido hacia él, sintiendo un impulso que no podía ignorar. El hombre no gritó, pero su rostro mostraba un pánico palpable. A medida que se acercaba, César también vio lo que el hombre había visto. La figura de algo grande y oscuro, moviéndose con rapidez bajo el agua. No era una ilusión, no era el juego de las olas. Algo grande, algo imponente. Se movía rápidamente hacia la orilla como si estuviera buscando algo. El pánico creció en el pecho de César. La forma era vagamente familiar. Un tiburón. No podía ser. Pensó que ya no tenía que enfrentarse a eso, que el océano había dejado atrás su monstruo. Pero allí estaba, tan real como antes. El hombre que había caído se levantó con dificultad, tropezando, mientras señalaba el agua con dedos temblorosos. «¡Hay algo allí! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón está cerca!». Su voz apenas fue un susurro de terror, pero suficiente para que el grupo de turistas comenzara a reaccionar. Algunos miraron hacia el mar, otros se alejaron de inmediato, corriendo hacia la seguridad de la zona más cercana a la ciudad. César no sabía qué hacer. El miedo lo invadió de inmediato y por un segundo su cuerpo se paralizó. La imagen del tiburón, su mandíbula, sus ojos fijos en él, se apoderó de su mente. Sintió que la niebla de su pasado lo envolvía una vez más. No podía quedarse allí, pero no podía irse sin hacer algo. El mar lo había marcado, pero no lo había vencido. No iba a dejar que lo hiciera ahora. Se acercó al hombre, que todavía se mantenía temblando, incapaz de moverse. «¿Está cerca?», le preguntó con la voz tensa. El hombre no podía responder. Solo señalaba el mar, como si esperara que el tiburón emergiera de las aguas en cualquier momento. El miedo era tan palpable que César lo podía sentir como un peso sobre su pecho. «No podemos quedarnos aquí», dijo César con firmeza, mirando alrededor. Las personas ya se habían dispersado, y la playa se había quedado vacía en su mayoría. Nadie más parecía dispuesto a acercarse al agua. César miró hacia el mar, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que tenía que actuar rápido, que no podía dejar que el pánico lo controlara. Había sido un surfista, sabía cómo lidiar con el océano, pero esta vez, el océano no era un amigo. Esta vez, era una fuerza que no entendía completamente. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. Se giró hacia el hombre. «¿Tienes alguna forma de avisar a los demás?», preguntó, con el corazón aún acelerado. El turista asintió lentamente y sacó un teléfono móvil de su bolsillo, marcando rápidamente. César caminó más cerca de la orilla, el agua ahora rompiendo en la arena, con un sonido pesado y ominoso. Podía sentir el peligro cerca, como una presión sobre su pecho. No era el tiburón que lo había atacado, pero el terror seguía allí, tan real como siempre. A lo lejos, César vio cómo el agua comenzaba a agitarse, una gran sombra moviéndose bajo la superficie. Estaba demasiado cerca, mucho más cerca de lo que debería. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío le cubría la frente. No podía ver al tiburón, pero lo sentía.
Lo sentía como una presencia inmensa que se acercaba rápidamente. El turista comenzó a gritar por ayuda, y pronto se escucharon sirenas en la distancia. César no se movió. Sabía que no había mucho más que pudiera hacer. El miedo le decía que retrocediera, que se alejara, que no arriesgara su vida nuevamente. Pero algo más lo impulsaba a quedarse. El agua comenzó a agitarse con más violencia, y de repente, una aleta dorsal emergió de las aguas. La visión de esa enorme aleta cortando el mar con una fuerza imponente hizo que César se quedara sin aliento. Era el tiburón. Un tiburón, toro, similar al que lo había atacado pero mucho más grande. Se movía rápidamente, su cuerpo majestuoso e inconfundible emergiendo con furia. César vio a las autoridades llegar a lo lejos, pero ya era demasiado tarde. El tiburón estaba muy cerca de la orilla, y las olas lo cubrían parcialmente. La gente comenzaba a alejarse, pero César no podía dejar de mirar. No podía apartar los ojos de esa criatura tan enorme, tan poderosa, que parecía ser el verdadero dueño del océano. El tiburón pasó de largo, desapareciendo en el mar, con la misma rapidez con la que había aparecido, como una sombra oscura que se desvanecía. Pero lo que dejó atrás fue un miedo palpable, una sensación de vulnerabilidad que César nunca olvidaría. «Está bien», dijo la voz de un socorrista cerca de él. «Está fuera de peligro». César respiró profundamente, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder. Pero algo había cambiado en él. Había visto al tiburón, y había sentido el miedo, sí, pero también algo más. Había enfrentado su terror de nuevo, y aunque no lo entendiera completamente, sabía que el mar no iba a ganar. No esta vez. El sol ya estaba bajo, sumergido en el horizonte, tiñendo el cielo de 1800 tonos rojos y naranjas. El calor de la tarde comenzaba a disiparse, pero el aire seguía pesado, con la brisa marina que arrastraba consigo la salinidad del océano. César caminaba por la orilla, sin prisa, sin destino. Sus pasos eran lentos, casi meditativos, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. La playa estaba desierta, salvo por unos pocos turistas que ya se retiraban y algunos pescadores que levantaban sus redes en la distancia. Había algo inquietante en el silencio, algo que le recordaba la quietud del mar antes de la tormenta. Desde que había visto al tiburón cerca de la orilla, algo había cambiado en él. El miedo seguía allí, y aunque lo había enfrentado, se sentía más vulnerable que nunca. El océano no era solo un lugar de belleza, también era un campo de batalla. Había visto la furia que podía liberar, y ahora la respetaba más que nunca. Pero no podía apartarse. No podía dejar de mirar el mar, de sentir la llamada que venía de las profundidades. Había algo irresistible en esa conexión, algo que lo mantenía atrapado. Los recuerdos del ataque seguían vivos en su mente, pero también lo estaba la necesidad de entender. ¿Por qué? ¿Qué lo había llevado a ser víctima de esa criatura? ¿Por qué lo había atacado? Esas preguntas lo atormentaban, aunque sabía que no había respuestas fáciles. De repente, un sonido lo sacó de sus pensamientos, un grito lejano. César levantó la cabeza, mirando hacia el grupo de turistas que había visto antes, que ahora estaban más cerca de la costa. Había algo extraño en su comportamiento. Sus risas y conversaciones animadas parecían haber cesado, y todos estaban mirando fijamente hacia el mar. Unos pocos parecían moverse de forma apresurada hacia la orilla, mientras otros retrocedían, con expresiones de sorpresa y miedo en sus rostros. César sintió que su corazón se aceleraba. Un impulso lo impulsó hacia ellos y comenzó a caminar más rápido, su respiración volviéndose más pesada. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Otro tiburón? No, no podía ser. Se acercó lo suficiente para escuchar a uno de los hombres que comenzaba a gritar a los demás. Es enorme, lo vi, un monstruo en el agua». El hombre señalaba frenéticamente hacia el océano, y las personas a su alrededor comenzaron a correr hacia la orilla, buscando el peligro de donde provenía la amenaza. El miedo comenzó a crecer en César.
Había algo en la forma en que ese hombre hablaba, algo en su tono que despertaba una alarma en su interior. Sabía que debía acercarse, aunque el terror lo invadiera. Algo estaba ocurriendo, y no iba a dejar que su miedo lo paralizara esta vez. Llegó hasta el grupo de 1900 turistas que estaban en pánico, mirando al mar con desesperación. El hombre que había gritado parecía casi desbordado por el terror, su rostro pálido y los ojos desorbitados. César se acercó a él, intentando calmar la situación. «¿Qué pasa?», preguntó, con una voz que intentaba ser firme, aunque en su interior el miedo también se estaba apoderando de él. «¿Qué viste?». El hombre temblando apenas pudo responder. Lo vi salir del agua. Era como un monstruo, enorme, con aletas. Se estaba acercando y parecía ir directo hacia nosotros. Estaba buscando algo. O alguien. César frunció el ceño. El hombre estaba hablando con tanta convicción que César no dudó de sus palabras. Algo había ocurrido, y el tiburón, o lo que fuera, se acercaba más a la orilla. El instinto le decía que debía hacer algo, que no podía quedarse allí paralizado. Tenía que saber lo que estaba pasando. «¿Dónde lo viste?», preguntó César mirando al mar, buscando cualquier señal que pudiera confirmar lo que el hombre había dicho. «Ahí», señaló el hombre, temblando aún más. «En el agua, cerca de las rocas. Es demasiado grande». «No puedo». Su voz se apagó y cayó en un estado de shock, incapaz de hablar más. César miró hacia el lugar que había señalado y vio algo en el agua, una gran sombra, moviéndose con rapidez y fuerza como una corriente imparable. No era un tiburón común, era algo más grande, algo más imponente. La sombra parecía moverse con un propósito, como si estuviera buscando algo en la orilla. Su corazón latió con fuerza, y un sudor frío recorrió su frente. El miedo lo invadió, pero esta vez no iba a huir. No podía. Tenía que enfrentarlo. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar. En la playa, algunos pescadores estaban recolectando sus redes ajenos al peligro. Nadie parecía haber notado la sombra en el agua. Pero César sabía que no podía esperar mucho más. Estaba demasiado cerca. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia las rocas. Su pierna aún le dolía, pero la adrenalina lo impulsaba. No sabía qué podía hacer, pero no iba a quedarse allí, mirando impotente. Tenía que encontrar una forma de evitar que algo sucediera. Al llegar a las rocas, se detuvo, observando el agua con cautela. La sombra parecía moverse en círculos, y César no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. No era solo un tiburón. Había algo en el comportamiento de esa criatura que lo hacía diferente, algo extraño, casi inquietante. De repente, el agua se agitó violentamente, y una gran aleta emergió de las profundidades, cortando la superficie con una rapidez imparable. La criatura era enorme, mucho más grande que cualquier tiburón que César hubiera visto. El monstruo comenzó a nadar hacia la orilla, con una fuerza que parecía desafiar todo lo que César sabía sobre los animales marinos. César dio un paso atrás, pero no pudo apartar la vista de la criatura. Estaba aterrorizado, pero también fascinado. Nunca había visto nada así. La criatura nadaba con una gracia salvaje, y cada uno de sus movimientos parecía medido, controlado, como si estuviera completamente consciente de su poder. Un grito rompió el silencio. Un turista había visto lo mismo, y su grito alertó a todos los demás. El pánico comenzó a extenderse, y la gente comenzó a correr hacia las casas cercanas, buscando refugio. César no se movió. Sabía que no podía hacer mucho, pero no podía dejar que el miedo lo controlara. La criatura pasó cerca de las rocas, y César pudo ver con claridad su forma. No era un tiburón común. Sus aletas eran más grandes, su cuerpo más largo y robusto. Parecía algo salido de una pesadilla, un ser de otro tiempo. Y cuando pasó, dejó atrás un rastro de agua revuelta, como si el mar mismo estuviera temblando ante su presencia. César respiró hondo. Su mente aún
en shock. La criatura se alejó rápidamente, perdiéndose en el océano con una velocidad sorprendente. Nadie se movió durante unos momentos, como si el mar hubiera vuelto a su calma habitual. Finalmente, César se giró hacia el grupo de turistas, que aún estaban paralizados por el terror. «Está bien», dijo con voz firme, aunque su cuerpo seguía temblando. «Ya se fue, está lejos». El grupo no respondió. Nadie se movió. Solo el sonido del mar seguía siendo audible, mezclado con los ecos de los gritos que ya se habían disipado en el aire. César miró el océano una vez más. Sabía que esa criatura no volvería, no hoy, pero algo dentro de él lo inquietaba. Había algo en ese encuentro que no podía comprender, algo que iba más allá de su miedo al tiburón, algo más grande, algo más profundo. Con un suspiro, se giró hacia el pueblo. Esta vez, el mar ya no lo llamaba, pero sabía que tendría que regresar una y otra vez hasta que pudiera entender completamente lo que había visto. César despertó en medio de la noche, empapado en sudor. El aire de la habitación estaba denso, casi sofocante, como si la atmósfera misma lo estuviera presionando. Había algo en la quietud que lo ponía incómodo. Una sensación de que el tiempo se había detenido y la vida había quedado suspendida en un hilo. Por un momento, se quedó en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad que llegaban desde la ventana abierta, como ecos lejanos de un mundo que seguía funcionando mientras él se mantenía atrapado en su propia tormenta interna. Miró al reloj. Las agujas marcaban las 3 de la madrugada. Sabía que había sido una mala idea quedarse dormido. Los recuerdos lo estaban invadiendo, los mismos recuerdos que había intentado enterrar durante semanas. El tiburón, la enorme criatura en el agua, la sombra que lo había perseguido hasta las orillas. Sabía que lo que había visto era real, pero cada vez que cerraba los ojos, el terror se transformaba en algo más abstracto, algo que no podía comprender. Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana y miró al mar. A lo lejos, las olas rompían contra las rocas, pero el mar no se veía amenazante esa noche. En la penumbra, el océano parecía tranquilo, casi apacible, pero César sabía que no era así. El mar siempre llevaba consigo una sombra, una presencia de lo desconocido. El tiburón, la criatura que lo había atacado, no era lo único que acechaba allí. Algo más estaba esperando, algo que no podía entender. Suspiró y se apartó de la ventana, decidiendo que no podía quedarse allí, mirando el océano por más tiempo. No importaba lo que pensara, no importaba si lo enfrentaba o no, su mente no podía descansar. Su cuerpo, sin embargo, le estaba diciendo algo diferente. Había estado demasiado tiempo encerrado en su casa, evitando enfrentarse al mundo exterior, temeroso de lo que podría suceder si volvía a caminar por la misma playa que lo había visto caer. Pero esa noche, algo en su interior le decía que no podía seguir huyendo. Se cambió rápidamente, poniéndose una camiseta y unos pantalones cortos. Sabía que no tenía que ir lejos. Solo necesitaba dar un paseo, sentir la brisa salada en Minamessientone, su rostro, escuchar el sonido de las olas. Quizás con eso podría calmar sus pensamientos. Tal vez de alguna forma encontrar algo que lo tranquilizara. No sabía qué, pero tenía que intentarlo. Cuando salió al exterior, la noche estaba fresca y silenciosa. No había mucha gente en la calle, solo algunos bares iluminados a lo lejos y un par de turistas caminando por la acera. Los pescadores ya se habían ido, y el pueblo parecía adormecido, como si el océano hubiera arrastrado toda la vida con su marea. César caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pasos lo llevaran hacia la playa, el lugar al que había evitado regresar durante tanto tiempo. El sonido del mar se hacía más fuerte a medida que se acercaba, y su corazón comenzó a acelerarse. Había algo extraño en ese momento, algo que lo hacía sentir que algo iba a suceder. No sabía si era solo su mente jugando trucos, pero no podía ignorarlo. La sensación de estar siendo observado volvió a invadirlo. Esa misma sensación que había tenido cuando vio al tiburón cerca de la orilla. El océano estaba tranquilo,
pero no podía quitarse de la cabeza la imagen del monstruo sumergido bajo las aguas. Finalmente, llegó a la playa. Las olas rompían en la orilla con inodescente suavidad, la luna reflejándose en el agua, el aire estaba cargado de sal, y la brisa fresca golpeaba su rostro, despejando un poco su mente nublada. Caminó por la arena, mirando al mar con cautela. La niebla comenzaba a formarse nuevamente, cubriendo el horizonte, y aunque no podía ver mucho más allá de la orilla, algo le decía que no debía acercarse demasiado al agua. Respiró profundamente y se detuvo en la orilla. El sonido del mar lo rodeaba, pero no lograba encontrar la calma que había esperado. En su lugar, sentía un vacío, una sensación de que algo no estaba bien. El mar parecía estar esperándole, invitándolo a acercarse, a sumergirse nuevamente en sus aguas, pero algo en su interior lo retenía. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Era un grito lejano, un sonido que no pertenecía al mar. César se giró rápidamente buscando la fuente del sonido, pero no había nadie cerca. El grito había sido bajo, casi ahogado, pero había llegado hasta sus oídos con una claridad aterradora. No podía ser otro turista. Nadie más estaba por allí. Entonces, ¿qué había sido? El aire se volvió más denso de repente, y la niebla se espesó alrededor de él, casi como si el océano estuviera envolviéndolo en su abrazo frío. César se tensó, sus ojos buscando en la oscuridad cualquier señal, cualquier movimiento. No había nada, solo el sonido del viento y las olas. Y luego lo vio. A lo lejos, en el borde de la niebla, una figura se movía lentamente hacia él. Era humana, eso lo sabía, pero había algo extraño en la forma en que se movía. Su figura era borrosa, difícil de distinguir, pero César sintió una extraña sensación de familiaridad. Sin embargo, no pudo evitar que una oleada de terror lo invadiera. El instinto le decía que debía irse, pero sus pies no se movían. Estaba paralizado, observando cómo la figura se acercaba. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz sonando más fuerte de lo que había esperado. La figura se detuvo, y un escalofrío recorrió su espalda al ver que no respondía. No había sonido, nada que indicara que la persona lo había escuchado. Solo se mantenía allí, observándolo desde la distancia. Unos segundos después, comenzó a caminar nuevamente, esta vez más rápido, acercándose hacia él. César dio un paso atrás, sintiendo que la niebla lo envolvía cada vez más. Su mente gritaba que se alejara, que corriera, pero algo lo mantenía en su lugar. La figura ya no caminaba lentamente. Ahora parecía avanzar con una urgencia que lo incomodaba, como si hubiera sido llamada, como si estuviera siendo guiada hacia él. «¿Qué quieres?», preguntó, esta vez con la voz quebrada, la ansiedad apoderándose de él. De repente la figura salió de la niebla, y César se quedó paralizado. Su respiración se detuvo. Frente a él, de pie en la arena, estaba un hombre. No un desconocido. Era un hombre que había visto antes, hace tiempo. Un hombre que nunca habría esperado ver aquí, en este lugar, en medio de la noche. Era el socorrista que había estado con él el día en que fue atacado. El mismo hombre que había ayudado a sacarlo del agua. Pero algo estaba mal. Su rostro, normalmente lleno de confianza, ahora estaba marcado por una expresión vacía, casi sin vida. Su piel estaba pálida, su cuerpo temblaba y sus ojos parecían perdidos, como si estuviera viendo algo que César no podía. «¿Qué pasa?», preguntó César, un nudo en su garganta. «¿Estás bien?». El hombre no respondió de inmediato. Solo lo miraba, sin reconocerlo, como si no pudiera ver a nadie. De repente, en un movimiento lento, alzó una mano, señalando hacia el mar. César siguió su mirada, y fue entonces cuando vio lo que el hombre estaba viendo. Una sombra, moviéndose bajo el agua. Era enorme, más grande que cualquier tiburón, más grande que cualquier cosa que César hubiera imaginado. La sombra se deslizaba hacia la orilla con una rapidez aterradora, y César sintió que el miedo lo invadía por completo. No era un tiburón, era algo más.
algo más grande y más oscuro. ¡Corre!, gritó César, pero el hombre seguía mirando al mar, como si estuviera hipnotizado, como si la sombra lo llamara. ¡Corre!, volvió a gritar, esta vez corriendo hacia él, pero el hombre no se movió. Estaba atrapado en la niebla, atrapado en la visión de lo que estaba por venir. En ese momento, la sombra emergió del agua, y la figura del monstruo se alzó ante ellos, gigantesca y aterradora, cortando las olas con su enorme cuerpo. César no podía moverse, no podía apartar la vista de la criatura. Sabía que no había tiempo, que tenía que correr, pero su cuerpo se negó a reaccionar. La criatura miró hacia él, y por un segundo, sintió que el océano lo había reclamado de nuevo, que la marea lo había arrastrado nuevamente hacia su abismo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la figura del socorrista se derrumbó, cayendo de rodillas en la arena. Y lo último que César escuchó antes de que la oscuridad lo envolviera fue su grito, el grito de un hombre perdido en el océano.